Soy Mariana Moranchel y les doy la más cordial bienvenida al conversatorio Salud Mental y Docencia Remota. Para la Universidad Autónoma Metropolitana es un honor tener la oportunidad de conversar con nuestras invitadas y nuestros invitados. Para dar la bienvenida a este conversatorio nos acompaña el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la universidad, a quien le cedemos la palabra. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar en este conversatorio de salud mental y docencia remota. Bueno, doy la más cordial bienvenida a todas, a todos, a la doctora Mariana Moranchel de la unidad de Coajimalpa de la UAM, a la maestra Angelina Romero Herrera de la NUYES, de la Dirección de Investigación e Innovación Educativa, a la doctora Alicia Saldívar Garduño de la unidad de Iztapalapa, a la doctora Iris Santillán, es de la unidad de Azcapotzalco, también de la UAM, la alumna Gabriela Alejandra Nieto de la unidad de Xochimilco y el alumno Daniel Montealegre García de la unidad Coajimalpa, así como a los coordinadores de este evento, que son el doctor Carlos Contreras y el doctor Raúl Cabrera Amador. A los colegas universitarios, al público en general, les ofrezco esta cordial bienvenida, les doy la más cordial bienvenida, los saludo, les envío una gran bienvenida y espero que ustedes y sus seres queridos estén con gran salud física, emocional. A los ponentes les reitero, a las ponentes les reitero mi agradecimiento por su solidaridad y también agradezco el compromiso a todos quienes hacen posible la realización de este evento. Comentaría que de acuerdo con investigaciones recientes y con base en encuestas realizadas sobre estos efectos del COVID-19 en México, 1 de cada 3 personas de 18 años o más presenta síntomas severos de ansiedad o depresión. El miedo a contagiarse, el aislamiento y los cambios en las rutinas, así como el agobio por las noticias negativas, las presiones económicas y en algunos casos el dolor por la pérdida de un ser querido o un cambio drástico en la situación económica son algunas de las causas de estos problemas emocionales. Cada vez es más frecuente escuchar sobre efectos secundarios de la cuarentena y uno de ellos en la literatura de Estados Unidos se ha llamado el burnout, que es un sentimiento de estar agotado y está afectando a las personas y en nuestro caso a los docentes, directivos, alumnos, alumnas y sus familias. El aislamiento provocado por esta enfermedad del COVID-19 caracteriza a la emergencia de la enseñanza remota, que es una situación radicalmente distinta a una educación a distancia en condiciones normales, debido a que es más simple, es más parecida a la docencia tradicional que se imparte presencialmente, pero estamos a la distancia. El aislamiento, los temores y las dificultades cotidianas, aunadas a las dinámicas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pueden aumentar el riesgo de algunos trastornos o exacerbar sus efectos, como puede ser el surgimiento de cuadros de estrés repetitivo o de ansiedad. Esto lo han expuesto en distintos espacios nuestros alumnos y nuestros docentes. En estos momentos en que iniciamos un nuevo trimestre, es de vital importancia difundir, conocer y reflexionar al respecto, lo que va a contribuir a realizar de mejor manera nuestro programa emergente de enseñanza remota. Este conversatorio surge de la advertencia realizada por expertos en salud de nuestra universidad respecto a que la salud mental es tan importante o más que el rendimiento académico durante la educación remota impuesta por la pandemia de la COVID o del COVID-19. Es por ello que la UAM impulsa programas de apoyo y asesoría a su comunidad en el tema de salud mental, y entre estos programas existe la coordinación de expertos de nuestra universidad, como los doctores Raúl Cabrera y Carlos Contreras,
que han diseñado proyectos que atienden sobre todo problemas de salud mental de la comunidad y de hecho trabajan conjuntamente en este esfuerzo. A todos y a todas les reitero mi agradecimiento y les doy la más cordial bienvenida a este importante foro. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida, doctor Peñalosa. Bueno, ya para entrar en materia, me permitiré presentar a nuestras invitadas e invitado que charlarán con nosotros en esta tarde. En primer lugar, les presento a la maestra Angelina Romero Herrera. Ella es maestra en Psicología Escolar por la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas, en terapia de reencuentro y especialista en conformación de grupos comunitarios desde la terapia de reencuentro. Desde hace 20 años es integrante ad honorem del programa de intervención en crisis por desastres naturales y socioorganizativos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente trabaja como profesional de la educación superior en la Dirección de Estudios Estratégicos de la NUYES. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. En segundo lugar, presento a la doctora Alicia Saldívar Garduño. La doctora es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, maestra en Psicología Social por la UNAM y doctora en Psicología por la UNAM. Colaboradora de 1997 a 2004 en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y desde 1999 es profesora investigadora titular de tiempo completo del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Sus líneas de investigación son socialización y roles de género, psicología social de la salud, actitudes, salud sexual y reproductiva en mujeres y jóvenes, cultura del autocuidado de la salud, detección temprana del cáncer de mama, violencia por razones de género, identidad en estudiantes universitarios. También el día de hoy contamos con la participación de la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene un máster en Sistemas Penales y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona, así como la maestría en Criminología. Es doctora en Ciencias Jurídico-Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Autora de libros como Violación y Culpa y Matar para Vivir. Ha trabajado activamente en la capacitación y formación del personal ministerial y judicial en materia de género. En 2015 recibió la medalla Omesihuatl por sus contribuciones en materia de derechos humanos. Actualmente es profesora investigadora titular en el Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro del número de la Academia Mexicana de Criminología. Buenas tardes también a la doctora Iris. Y bueno, y contamos con dos alumnos cuya participación será valiosísima para este encuentro. Y en primer lugar tenemos a la señorita Gabriela Alejandra Nieto, quien es alumna de 10º trimestre de la licenciatura de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Xochimilco. También buenas tardes. Y finalmente tenemos un caballero, al alumno Daniel Montealegre García, licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente es alumno del 6º y último trimestre en la maestría en Diseño, Información y Comunicación de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM Coajimalpa. Sean muy bienvenidos todos a este conversatorio. Entonces, distinguidos participantes, del otro lado, seamos conscientes, contamos con una comunidad académica, alumnos, alumnas, personal docente y público en general, a los que les damos la bienvenida. Esperamos que todos ustedes y sus seres queridos gocen de buena salud. Para mí es un privilegio poder moderar este webinar, que si bien nos permite guardar la sana distancia, también nos posibilita hacer reflexiones de especialistas y alumnos a nuestra comunidad universitaria. Como lo mencionó ya nuestro rector, la pandemia generada por el coronavirus COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos de nuestra vida, especialmente en el caso de la educación. La emergencia sanitaria ha ocasionado el cierre de actividades presenciales con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Entre las medidas que la UAM adoptó ante la suspensión de las clases presenciales fue la creación del Programa Emergente de Enseñanza Remota, el que conocemos como el PER, para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma remota mediante la utilización de diversas plataformas y herramientas digitales.
Sin embargo, este aislamiento por motivos sanitarios ha generado en mayor o menor medida desajustes en nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar y obviamente de aprender, lo que en ocasiones ha traído como consecuencia sensaciones de angustia, de ansiedad y en algunos casos hasta depresión. Por otro lado, el ejercicio de algunos de los derechos humanos contemplados tanto en nuestra Carta Magna como en convenciones internacionales de los que México forma parte, se han visto afectados, restringidos y hasta suspendidos en aras de contener el virus y proteger la salud pública y evitar el incremento de contagios. Una preocupación constante de la UAM es el bienestar de su comunidad. Por ello, en este conversatorio organizado por la Rectoría de la Universidad, tiene por objeto propiciar la salud mental frente al entorno educativo remoto, con el fin de proveer un ambiente seguro y confiable para el desarrollo de las habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Es importante que los docentes y los alumnos conozcamos, identifiquemos y adquiramos estrategias para abordar este tipo de problemáticas, de tal manera que se pueda intervenir de manera oportuna y adecuada en los problemas de salud mental que se puedan presentar. Así que de todo esto y algo más nos hablarán nuestros invitados, a quienes nuevamente les agradezco su participación. La logística que seguiremos es, cada uno de nuestros participantes contará con una primera intervención y tendrán hasta 10 minutos para hablarnos de un tema en específico. Después tendremos una segunda ronda en donde cada participante contará con 5 minutos y el resto de la sesión nos ocuparemos de dialogar y sobre todo de contestar preguntas que nos hagan los cibernautas, especialmente en nuestra comunidad académica. Así que sin más preámbulos, iniciamos con la primera ronda de una introducción general. Le pasamos el micrófono a la maestra Angelina Romero Herrera con el tema salud mental y educación remota. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para poderles mostrar una presentación. Tengo un pequeño problema. En el icono de compartir pantalla. Sí. Y seleccione usted la imagen o la... Ajá. Listo. Se ve, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues quisiera yo comenzar justamente dándole las gracias por la invitación a la UAM, al rector Eduardo Peñalosa, y bueno, simplemente compartir un poco de lo que hemos estado observando durante estos 6 meses de pandemia y haciendo algunas reflexiones alrededor de cómo es que esta pandemia ha estado afectando, no solamente a la población en general, sino a los alumnos y en particular cómo va infiriendo estas situaciones de ansiedad, de depresión, de angustia que se están viviendo en el día a día con los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Voy a tratar de contestar a estas primeras 2 preguntas, que es cómo detectar los riesgos en la salud mental y cómo dar o brindar un acompañamiento a los estudiantes. Este ha sido nuestra realidad en los últimos 5 meses, ¿no? Con este distanciamiento justamente por la pandemia, con esta situación en donde no podemos estar de manera presencial en grupos, donde tenemos que estar confinados y demás, estos han sido nuestros medios de comunicación. Ya sea a través de Zoom, ya sea a través de Meet, ya sea a través de las redes sociales, pero es por ahorita la única manera en la que podemos estar conectados unos con otros. Este confinamiento ha traído rupturas en las rutinas cotidianas, trabajo a distancia provocando justamente un cansancio emocional, un embotamiento emocional. Ha habido mucha incertidumbre, ansiedad, miedo por un futuro incierto, falta de concentración, falta de sueño, y aquí le añadiría además las personas que han perdido a algún ser querido,
pues duelos difíciles justamente que resolver. ¿Por qué? Porque no podemos hacer los rituales que generalmente estamos acostumbrados como sociedad mexicana a hacer. Los velorios, estas partes de despedida son muy importantes para nosotros. Antes, por allá por marzo, abril, veíamos y escuchábamos, ¿no? Tengo miedo a contraer COVID. Tengo miedo por el confinamiento. Tengo miedo por lo que puede estar sucediendo. Y ahora los discursos son: tengo COVID, tengo algún familiar que tiene COVID, tengo un pariente que falleció por COVID. Y bueno, vemos justamente todo este transitar, ¿no? Muchos testimonios que hemos podido recoger de gente que dice, pues es que a mi familiar se lo llevaron al hospital, lo entubaron, falleció y fue la última vez que lo vi, lo último que recuerdo de él fue cuando se lo llevaron al hospital. Lo único que tengo pues son sus cenizas o los recuerdos que tengo de esa última vez y demás. Y a pesar de toda esta situación que estamos viviendo, tenemos que continuar, tenemos que seguir, ¿no? Se reanudan clases en todos los niveles educativos, en el preescolar, la primaria, la secundaria, el nivel universitario, y todas las personas estamos pasando por situaciones de esta naturaleza, porque a pesar de cualquier profesión que nosotros tengamos, pues somos seres humanos y no estamos exentos de experimentar algo así, de tener algún familiar conocido que haya padecido COVID, que haya estado enfermo de manera crítica, o inclusive algún conocido o familiar también que haya perdido la vida a consecuencia de esta situación. Todo esto trae consigo una carga emocional fuerte, intensa, pues que va repercutiendo en nuestro día a día, que va repercutiendo en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Y con ello aún tenemos que continuar trabajando. Les quise poner este esquema del sistema nervioso autónomo por una razón. Hay que recordar que el cerebro del ser humano es un cerebro que heredamos justamente de nuestros antepasados, de ese hombre de las cavernas donde pues tenía que defenderse de una serie de depredadores que estaban a su alrededor y que funcionaba en dos sentidos. Se activa un sistema de alerta en el sistema nervioso autónomo para defendernos y que nuestra especie sobreviva. Y de esta manera el cuerpo se va a empezar a preparar para la huida o para el ataque, ¿sí? En una situación de pandemia, en una situación de confinamiento, nuestro sistema nervioso autónomo se va a activar para preservarnos. ¿De qué? De una amenaza que está ahí afuera latente. Y en ese sentido se activa algo que le vamos a llamar sistema nervioso simpático. ¿Qué es lo que provoca este sistema nervioso simpático? Lo que va a provocar es una reacción en cadena que va a afectarnos a nivel visceral, a nivel cognitivo, ¿sí? Y entonces lo que interpreta el cerebro es: esta persona, este individuo, está a punto de morir. Esta persona o este individuo tiene un contexto inseguro, amenazante para ello. Y entonces, de manera automática, empieza en nuestro cuerpo empezamos a poner los músculos duros. Hay una vasoconstricción en las venas. El flujo sanguíneo, por lo pronto, tiene dificultades justamente para poder recorrer todo el cuerpo y que el oxígeno llegue a todas partes, entre ellas el cerebro. Como no llega suficiente oxígeno al cerebro, entonces este cerebro empieza a interpretar, pues la vida de este individuo está en peligro. Y entonces le da prioridad a toda la parte visceral, para que el corazón siga latiendo, para que el estómago siga funcionando, para que los riñones sigan haciendo su función y demás. Y le resta importancia a la parte cognitiva, a la parte de la corteza prefrontal. Y eso es algo que tenemos de manera natural para poder sobrevivir. Si ustedes un día se van, digamos que de paseo a alguna montaña y observan, por ejemplo, una víbora, lo primero que van a hacer de manera instintiva es hacerse para atrás, ¿sí? Después piensan, ay, es una serpiente, pues me puedo rodear o puedo hacer A, B o C. Es decir, el sistema nervioso simpático lo que está haciendo es preservar primeramente la vida de este individuo y ya después se ocupa de las cuestiones metacognitivas,
¿sí? Entonces, en una situación de confinamiento, eso es lo que nos está ocurriendo. Nuestro sistema nervioso simpático está funcionando para preservarnos, ¿sí? Al sistema nervioso simpático activar este sistema nervioso es muy fácil, porque los puros pensamientos lo pueden activar, ¿sí? Y si además de eso, pues en realidad hay una pandemia, hay una situación de riesgo, si yo conozco personas que se están contagiando, y si yo conozco personas en las que ha habido algunas complicaciones, si yo conozco a personas que han fallecido y demás, entonces eso se vuelve una amenaza real para el organismo y en ese sentido está funcionando. ¿Qué es lo que me está provocando? Pues me está provocando irritabilidad, ¿sí? Porque yo no sé qué es lo que va a estar ocurriendo, qué es lo que va a pasar. Estoy en todo momento alerta. Puedo empezar a tener un comportamiento imprudente, autodestructivos, sobresaltos. Y eso me está llevando también a un problema en la concentración y en alteraciones del sueño. Todo esto va a impactar de sobremanera el rendimiento escolar de los estudiantes, ¿sí? Empezamos a ver que todo esto de manera reiterada, ¿sí? Si lo estoy viviendo 1 hora, 6 horas, 12 horas, un día, una semana, un mes, 5 meses, empieza a haber en el cuerpo un desgaste psicofisiológico que me lleva justamente a desencadenar estos cuadros de ansiedad, de depresión, de estrés crónico, y entonces estoy agotado, estoy cansado. Y aquí rescato lo que decía el doctor Peñalosa al inicio, ¿no? Parece que hay un burnout, un cansancio emocional excesivo en la gente, en alumnos, en docentes, en personal médico, en todas las personas. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque se han desestructurado, ¿sí? Todo lo que ha sido mi rutina. Y entonces, al haber una ruptura en esta rutina que yo tenía antes del confinamiento, de pararme a cierta hora, de desayunar a cierta hora, de irme a la escuela, de irme al trabajo, de salir, etcétera, bueno, pues ahora lo que nos hemos visto obligados es a recorrer de pronto las horas de sueño, a recorrer mis rutinas y de pronto no tener un límite inclusive hasta para el trabajo. ¿Por qué? Pues porque no me puedo concentrar, porque no puedo avanzar como antes lo podía hacer. En los estudiantes ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Este estrés se convierte justamente en un estrés crónico que puede desencadenar lo que yo les decía, ataques de pánico, ansiedad, fobias, pero además también enfermedades crónico-degenerativas. Un minuto para terminar los primeros 10 minutos. ¿Perdón? 1 minuto para terminar su primera intervención. Sí, muy bien. Entonces, tenemos este contexto, este panorama, estamos observando justamente que las personas pueden desencadenar enfermedades crónico-degenerativas, y si las personas ya estaban con alguna enfermedad ahí latente que estaba controlada, pues este estrés crónico nos puede justamente generar, pues que me dé una hipertensión arterial, diabetes, colitis, gastritis y variasitis relacionadas justamente con el estrés, ¿sí? Yo dejaría hasta aquí mi primera parte de la presentación y en los últimos 5 minutos que restan, pues concluiría. Muchas gracias. Gracias, maestra Romero. A continuación le damos la palabra a la doctora Alicia Saldívar Garduño, quien nos hablará de género, salud mental y educación remota. Por favor, doctora Saldívar. Muchísimas gracias. Pues, si me lo permiten, yo también quisiera compartir mi pantalla. Claro. Primero que nada, gracias por la invitación. El doctor Peñalosa lo ha dicho hace un momento y ha dejado clara la relevancia del tema, pues porque esta situación nos ha tomado un poco por sorpresa y muy desprevenidos a todos, y pues nos ha puesto en esta circunstancia en la que, como dicen mis colegas, pues ahora tenemos el compromiso de educar para la incertidumbre, ¿no? Comenzaría diciendo que, detectar como algunos momentos. Quisiera hablar del contexto en el que estamos.
El 20 de marzo, después de que se confirma que tenemos casos de COVID-19 en México, se decreta la Jornada Nacional de Sana Distancia, que en principio está pensada para un mes, pero que como todos sabemos se fue extendiendo otro mes y ya llevamos prácticamente medio año en confinamiento. La movilidad en nuestro país, a pesar de las invitaciones de las autoridades sanitarias a replegarnos en nuestros domicilios, pues en realidad se redujo más o menos la mitad, 47% según datos de Expansión, que no es cosa menor. Realmente sí, mucha gente se metió a su casa y se resguardó. Sin embargo, esta misma fuente dice que dependiendo de las zonas del país a las que nos asomemos, esa movilidad se redujo de distintas o en distintas magnitudes. Para las zonas del nivel socioeconómico más alto llegó incluso a 73% y en efecto durante abril, mayo vimos colonias prácticamente desiertas, mientras que en las de nivel socioeconómico más bajo se redujo aproximadamente 30% e incluso menos en algunos lugares. Viene en junio el anuncio de la reapertura paulatina de las actividades económicas y se empiezan a abrir otra vez los espacios para que las personas realicen principalmente actividad económica. En esta circunstancia, quizás una cosa que hay que dejar clara es que las clases en todos los niveles educativos se suspendieron desde el 20 de marzo, desde el primer momento. No me voy a detener tanto aquí, ya la doctora Romero hizo algunos apuntes sobre este tema, pero lo principal es que en efecto nuestras rutinas y nuestros hábitos cambiaron drásticamente. Y eso nos metió como organismos biológicos o fisiológicos y sociales, pues en una situación de alerta y de incertidumbre que no nos había tocado vivir de esta manera hasta ahora. Y aquí quizás una de las cosas más importantes es que cambiamos la modalidad escolar de clases presenciales, pues a lo que llamamos ahora educación remota, educación virtual, educación a distancia, que nos toma en circunstancias muy complicadas a todos y a todas. Para empezar, nos encontramos con que tenemos condiciones poco adecuadas para tener estas clases remotas. Ha sido súper interesante en estas semanas ver que nuestros alumnos y nuestras alumnas hacen toda clase de esfuerzos para reservarse un pequeño lugar para tomar sus clases los días que tienen alguna sesión por Zoom o por otro medio. ¿Por qué? Pues porque no tenemos realmente estos espacios. Nuestras casas no son oficinas, ni cubículos, ni salones de clases, ¿no? También encontramos que hay falta de recursos tecnológicos y la UAM, por ejemplo, lo detectó de manera muy oportuna, en mi opinión, y se implementó este programa de apoyo a alumnos y alumnas que no tenían estos implementos para desarrollar sus clases o sus actividades académicas. La conectividad es otro tema, si tenemos que compartir una computadora, una tableta o uno de estos aparatos con otra persona de la familia, si se nos enciman los horarios para conectarnos, en fin. Pero también ha traído otro tipo de consecuencias que se agregan a las que nos comentaba la doctora Romero, como una carga de trabajo excesiva, porque pues como que no sabemos medir a distancia cuánto podemos recibir y cuánto podemos pedir. Pasamos demasiadas horas sentadas y sentados y muchas alumnas, muchos alumnos se están quejando de resequedad en los ojos, ¿no? Por el tiempo que tienen que pasar frente a pantallas. Esta población, la de estudiantes, resienten el encierro de muchísimas maneras. Son jóvenes, se quieren encontrar, quieren convivir, y ahora pues se encuentran en sus casas conviviendo de tiempo completo con miembros de su familia, a veces en ambientes no del todo amables ni del todo saludables. Ellos, afortunadamente, ellas también están familiarizados con las herramientas y el manejo tecnológico con mucha más facilidad que los adultos.
pasaron del aprendizaje dirigido en los salones de clases a una modalidad más independiente que en algunos casos les está costando un poco de trabajo. Colaboran con tareas domésticas, algunos trabajan, pero lo más importante es que empiezan a experimentar una serie de situaciones psicosociales complejas que atañen a la salud mental. Hay frustración, hay cansancio, están convirtiéndose en personas más sedentarias, experimentan estrés, enojo, incertidumbre y algo de desesperanza. Encontré un dato por ahí que dice que en estudiantes hay 40.3% que están experimentando ansiedad, 36.3% problemas para dormir y estrés 31.9%. Probablemente al final de la pandemia esos datos se incrementen. Los docentes tampoco lo hemos tenido fácil y más o menos en México 2 millones de maestras y de maestros tuvimos que adoptar la modalidad de enseñanza remota, en muchos casos con muy poca capacitación, con pocas herramientas y con habilidades que no se acercan a estas del siglo XXI que se requerirían, ¿no? Para construir el conocimiento, ser personas con facilidad de adaptación, manejo y gestión de la información, pensamiento crítico, creatividad. Eso nos está costando trabajo. Hay otras características que se requieren para ser un docente o una docente competente bajo esta modalidad. Pero también nos está requiriendo más tiempo para la preparación de clases, grabar pequeños clips que les compartimos a nuestros estudiantes, seleccionar materiales porque ya no podemos dar el libro y saquen sus fotocopias o en fin, diseñar actividades. Pero, por ejemplo, he visto en algunos reportes pues una sobrecarga excesiva de trabajo en algunos casos de docentes, porque asesoran, porque califican, porque dejan tareas, pero además hacen trabajo doméstico, cuidan niños o niñas y personas enfermas en sus casas, porque como dije al principio, estamos ahora conviviendo con la familia de tiempo completo. Además está el tema de que estamos invirtiendo en nuestros propios recursos. Pagamos mayor monto por la luz, el internet. Sé de muchos colegas y de muchas colegas que han tenido que contratar un plan con mayor velocidad de internet para poder satisfacer la necesidad que tenemos ahora. Hemos cambiado incluso de equipo, etcétera. ¿Qué hay en la población docente? Un aumento de estrés, mucho desgaste y agotamiento que podría llegar en efecto al burnout y una gran incertidumbre. No sabemos cuándo vamos a poder regresar a nuestros salones de clases, a nuestras dinámicas cotidianas, etc. Ahí hay un impacto importante en varias áreas de la salud mental. Ahora quisiera aterrizar, para finalizar esta primera intervención, pues en temas que tienen que ver sí con el género. El confinamiento no nos ha impactado de la misma manera a las mujeres y a los varones. Y las mujeres han recibido más trabajo, más exposición a la violencia y menos acceso a servicios de salud, entre algunas cosas. La dedicación al trabajo doméstico ya está medida y hay un dato de una encuesta que hizo el CIEG de la UNAM. En el caso de los varones parece que lo que están acusando más es como esta sensación de encierro porque pues están más acostumbrados en muchos casos a la vida pública. A las mujeres docentes entonces nos está costando más trabajo conciliar la vida laboral, personal y familiar durante la pandemia. Se está dedicando más tiempo al cuidado de muchos aspectos de la vida familiar y de la vida laboral. El confinamiento además está obstaculizando el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres a la equidad de género y la justicia social. Leí por ahí que las colegas de la UNAM tienen un pliego petitorio para la universidad para que mejore, incluso en estas condiciones de confinamiento, las condiciones en las que se están llevando a cabo las labores docentes. Y esto tiene un impacto en la salud física y emocional. Tengo ahí algunas recomendaciones rapidísimas para reducir esa brecha de género y mantener el bienestar psicológico. Algunas de ellas ya las comentó la doctora Romero. Yo agregaría algunas que tienen que ver con aspectos psicosociales. Sí, muchas gracias.
cómo compartir, definir responsabilidades y compartirlas. Ahora las familias tienen que entender que las mujeres no pueden mantener los roles de género tradicionales y que los varones cada vez más están llamados también a involucrarse en tareas de cuidado y de trabajo doméstico. Me interesa mucho también destinar un poco de tiempo al ocio y al esparcimiento, porque parece que en estos tiempos todo es trabajo, trabajo, trabajo. Si hay creencias religiosas o espirituales, practicarlas es una buena idea. Mantener el contacto con familiares y amigos, y al final la última recomendación que quisiera hacer tiene que ver con establecer redes sociales de apoyo con familiares, con amigos, con vecinos, y si se requiere también con especialistas para atender estos temas de salud mental. Yo aquí lo dejaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Saldívar. A continuación le cedemos la palabra a la doctora Iris Santillán Ramírez, quien conversará con nosotros sobre el tema de derechos humanos, salud mental y educación remota. Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, en principio quiero agradecer la amable invitación que me hizo el doctor Eduardo Peñalosa, rector de nuestra Casa de Estudios, para participar en este conversatorio. Saludo cordialmente a quienes estamos en este webinar y a quienes nos ven y escuchan. Mi agradecimiento pues es en gran medida porque la participación en este conversatorio me obligó a pensar y reflexionar sobre diversas situaciones que se dan en torno a la educación remota y la importancia de contar con referentes éticos y de conducta que incidan en que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de mejor manera, lo cual sin duda también influye en la salud mental de quienes formamos parte de la comunidad universitaria e inclusive de nuestras familias. Hace algunas décadas la científica feminista Donna Haraway afirmaba ya que, y cito textualmente, las nuevas tecnologías operan como extensiones tecnológicas de nuestro yo y nos están construyendo individualmente como sujetos biotecnológicos y colectivamente como sociedades sociotecnológicas. De esto no hay duda. Hoy en día no concebimos la vida sin un celular en las manos. No sé cómo es que llegábamos antes a un lugar sin el Waze, ¿no? O estas plataformas. Sin embargo, debemos entender que lo que estamos viviendo desde hace 6 meses es una situación de excepción que nos ha obligado de manera acelerada a convertirnos en una especie de cyborgs. Y esto se liga también en el ámbito educativo, en el cual nos valemos cada vez más de la tecnología. Revisé algunos antecedentes históricos relacionados con la educación remota, y no me refiero al sistema de telesecundaria, sino a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y encontré que desde los años 90 hay antecedentes importantes, ya que desde entonces se buscaba atender la creciente demanda nacional de educación superior, la cual sabemos desde hace décadas ha sido insuficiente, lo cual origina la exclusión de muchas y muchos jóvenes que ven en el estudio una forma de progreso para ellas y ellos, sus familias e inclusive pues toda nuestra sociedad. De este modo, en 1993 se promulgaron reformas a la Ley General de Educación orientadas a instituir sistemas de educación a distancia. Sin embargo, queda en el colectivo una sensación de que actualmente se ha improvisado respecto a lo que se está haciendo en esta materia en los ámbitos universitarios. No hay duda de que la pandemia está acelerando la transformación de los modos en que nos relacionamos social, laboral y familiarmente. Ya las compañeras que me antecedieron lo hablaron, quedó muy claro, ¿no? Y por supuesto, ha incidido en la forma en que enseñamos y aprendemos. Hemos visto que entre los efectos de la pandemia en la educación, pues está la visibilización de las profundas desigualdades económicas y sociales que existen en nuestro país. De manera personal y como ejemplo, les comento que en mis cursos, el trimestre pasado, no pudieron atender no cursaron las materias aproximadamente el 15% de mis estudiantes. No supe finalmente cuáles fueron las razones, ¿no? A pesar de que era muy sencillo porque era un aula virtual y solamente doy una sesión de Zoom, ¿no? Ahí está, a la semana, justamente tomando en consideración que no todo el mundo tiene acceso a
al Internet. Y efectivamente, al final del curso, uno de estos estudiantes que no asistió regularmente me comentó que en el lugar donde vivía, pues no había Internet, ¿no? Entonces, no tener acceso a este recurso, que es reconocido como un derecho humano, lo excluye de otro derecho fundamental, que es la educación, lo cual seguramente le causa un fuerte sentimiento de frustración y ansiedad, si no es que inclusive depresión. Si además miramos de manera interseccional y con perspectiva de género lo que está sucediendo en el contexto universitario, podemos ver otras situaciones que están en torno al proceso de educación remota y que se agravan con la pandemia. Así, especialmente me refiero al caso de las mujeres, a quienes, como ya comentó la doctora Saldívar, pues el trabajo se ha multiplicado. Llama la atención que si bien en los últimos años la ciencia y la tecnología ha dado pasos agigantados, las condiciones relacionadas con la división sexual del trabajo parecen ser las mismas de siglos atrás. Muchas colegas, profesoras, trabajadoras administrativas y estudiantes que son madres de hijas o hijos en edad escolar están viviendo tiempos muy, muy difíciles, porque los roles tradicionales de género que continúan vigentes en nuestro país las obliga a ser buenas madres, lo que implica, lo que les exige a ellas y solo a ellas, que les corresponda acompañar el proceso de enseñanza, aprendizaje de sus hijas y de sus hijos. No así a sus compañeros de vida y padres de las criaturas. Y así, además, si algún miembro de la familia tiene alguna enfermedad, pues ya lo dijo nuestro señor presidente, le toca a ellas cuidarlos, ¿no? Es como si se hubiera añadido una estrofa a nuestro himno nacional que dijera una enfermera y cuidadora en cada hijo te dio, en cada hija te dio, ¿no? Esta sobrecarga de trabajo, como ya también quienes me antecedieron lo comentaron, pues puede derivar en burnout, conocido también como síndrome del trabajador quemado o síndrome de desgaste profesional, que provoca todos los síntomas de los cuales ya mis compañeras hablaron. Además de este trabajo, en el caso específico del profesorado de la UAM, a pesar de que desde hace más de una década se ha venido impulsando la educación virtual, lo cierto es que un número importante de docentes no se interesó en tomar los cursos que la institución ofrece todo el tiempo. Y aunque la edad no debiera ser un obstáculo para la actualización, lo cierto es que por lo que leo en redes sociales, porque soy muy facebookera, las y los docentes de mayor edad son quienes tienen más dificultades para manejar estas herramientas tecnológicas. De este modo, hay quienes se comunican con sus estudiantes solo a través de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp, en los que les comparten extensas lecturas sin que medie explicación ni retroalimentación alguna, lo cual va en detrimento no solo de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también de la salud mental de ambas partes. El uso de este tipo de herramientas de esta manera tan precaria resulta estresante para el estudiante y frustrante para él o la docente, y puede ser fuente de maltrato. El trimestre pasado conocí al menos 3 casos que dan cuenta de lo que digo. Solamente les compartiré uno de ellos. Un colega respondió vía chat el siguiente mensaje a un estudiante. Cito textual. Todos los alumnos que incorporé al grupo de WhatsApp, SIC, incluyéndote a ti, saben que por regla general no deben escribir en el grupo de chat, al menos que yo se los pida. Hoy has escrito en el chat del grupo y con ello alterado el orden que este proyecto requiere. Y por si fuera poco, pidiendo añadir a una compañera. Perdón, pero ese es un problema ajeno. Con tu actuar estás violentando las reglas y no lo voy a permitir. Yo no sé ustedes, pero aunque no va dirigido a mí, solo leerlo me provoca temor, ansiedad. De pronto dudé si este mensaje en verdad se había escrito en un contexto universitario o en uno carcelario, francamente. Hay otro problema que me parece importante abordar, la responsabilidad que implica como profesor o profesora o estudiante tener un dato tan sensible como el número telefónico de varias personas. O sea, cuando se crean los grupos de chat, o sea, me parece
sumamente riesgoso. Lamentablemente, la tecnología y las nuevas formas de comunicarnos han traído muchos beneficios, pero también riesgos. No es desconocida la existencia de la violencia de género contra las mujeres en el contexto universitario y que en condiciones como las que estamos viviendo se manifiesta a través del ciberbullying, del cual incluso el profesor o profesora puede ser víctima, y del ciberacoso, en el que el grueso de los casos son estudiantes mujeres quienes están más expuestas a esta modalidad de violencia, ejercida por algún compañero o peor, de parte de algún profesor que, abusando del poder que le da su rol como docente, ve normal buscar a las jóvenes para una relación que excede la propiamente académica, lo cual, además de violentar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, impacta de manera severa en su vida, en su salud, ya con esto termino y daré algunos consejos en la siguiente ronda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Santillán. Bueno, ahora cedo la palabra a la alumna Gabriela Alejandra Nieto. Para nosotros es importantísimo contar con la participación de los alumnos porque es una visión mucho más cercana también con lo que tiene que ver nuestro conversatorio de salud mental y aprendizaje remoto. Así que muchas gracias por participar, Gabriela. Hola, buenas tardes. Pues sí, mi participación va a ser breve. Principalmente quiero agradecer a quienes hicieron posible este espacio y que nos hayan brindado la oportunidad de participar a lo que es el sector estudiantil, en este caso mi compañero Daniel y yo. Y pues bueno, ¿no? Como ya lo había mencionado al inicio el rector, en conjunto con mis compañeros representantes, habíamos venido trabajando ya algunas encuestas que se aplicaron a la comunidad estudiantil y que pese a que estas encuestas tenían un enfoque más académico por esta situación de la docencia, enseñanza y aprendizaje remoto, pudimos identificar, gracias a la participación, que los temas de salud mental debían tratarse, ¿no? Teníamos que hablar de ellos, debían tener un rol fundamental principalmente en los grupos más vulnerables y en especial en las mujeres. Me parece muy importante este sector. Y bueno, ya que el riesgo de afectación respecto a la salud mental con esta crisis del COVID-19 se ha ido intensificando, ¿no? Y provocando o agudizando este tipo de problemáticas. Por otra parte, también como estudiantes, se nos presentaron obstáculos como el acceso a la información, acceso a servicios de salud, la dependencia económica que algunos tenemos, funciones de responsabilidades domésticas, y bueno, entre otras, ¿no? Y principalmente creo que se nos presentó el reto del aislamiento social, ¿no? Y, o sea, yo quisiera que, o sea, con la ayuda de ustedes, los expertos, nos orientaran más a manejar este tipo de situaciones. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y finalmente en esta primera ronda contamos con la presencia de Daniel Montealegre García, que es alumno de la UAM Coajimalpa, y también nos contará su visión sobre esta problemática. Sí, claro. Hola, buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo en redes sociales. Yo más que nada voy a hablar puntualmente de un par de cosillas. Gabriela, ya mi compañera, como bien dice, los estudiantes hemos manejado algunas encuestas donde nos ha interesado ver, más allá de la parte de docencia, qué emociones están experimentando nuestros compañeros, ¿no? La UAM también ha hecho a través de la parte institucional lo suyo. Más adelante me voy a permitir compartirlo y también voy a presentar un breve trabajo artístico que va a ilustrar lo que nuestros compañeros y compañeras nos han manifestado, ¿no? Pero sin embargo, primero quisiera hacer como una breve introducción, de que pues en muchos casos se cree que al hablar de salud mental, es decir, alguien que no tiene un trastorno mental o una enfermedad, ¿no? Y no es así, ¿no? Voy a permitirme parafrasear un poco a la Organización Mundial de la Salud, que habla de que la salud mental es un estado de bienestar, ¿no? Para que cualquier persona sea capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y de contribuir en comunidad.
es decir, conseguir un bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. Entonces, esta es una buena oportunidad para empezar a quitarnos esos tabús de que pues hablar de salud mental es decir que estoy enfermo, ¿no? Y no es así, es alcanzar un estado de bienestar tanto para mí como para la comunidad en la cual nos estamos desarrollando, ¿no? Lo digo como alumno. En ese sentido, me gustaría decir que pues nuestro ámbito no solamente es dentro de la universidad con nuestros profesores y compañeros, ¿no? Sino también como seguramente del de todos, en la familia, los amigos, el trabajo para quienes están combinando sus estudios, así como pues de la zona donde estamos residiendo. Entonces todo esto está influyendo en nuestra salud mental, como nosotros como alumnos, y por lo tanto nos afecta en esto o beneficia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces es muy importante tener en consideración esto para atendernos, ahora que gracias a ustedes las expertas nos están dando un panorama de cómo detectar este tipo de problemas, acercarnos a los servicios de ayuda. En ese sentido, pues hay que reconocer que la universidad cuenta con servicios de apoyo para cada unidad hace lo propio y tenemos generales, ¿no? Tenemos el COSIP aquí miren la universidad que nos apoya para cuestiones de salud mental y que son gratuitos y hay que aprovecharlos, ¿no? En las encuestas que se levantaron, de los estudiantes que respondieron, 20% manifestó haber utilizado algún servicio de salud mental que ofrece la universidad. Eso es importante y esperemos que sean más. ¿Por qué? Porque justamente dentro de estas mismas encuestas es donde vemos las emociones, ¿no? Y es aquí donde me voy a permitir compartir rápidamente un trabajo que desarrollé en lo personal. Es un trabajo fotográfico. En un momento está en pantalla, una disculpa, mi internet es un poco lento, ¿no? Me parece que ya se está proyectando. Me di a la tarea de preguntar a través de redes sociales a mis compañeras y compañeros qué están experimentando en la cuarentena, cómo la están viviendo. Bueno, para los que todavía continúan en cuarentena, algunos sabemos que esto no, desafortunadamente no todos podemos estar en cuarentena. Entonces, a raíz de esto me permití ilustrar sus emociones, guardando pues la privacidad de sus testimonios, dado que pues, son temas delicados y el que se hayan abierto conmigo, pues se los agradezco mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos viviendo la cuarentena y la pandemia, mejor dicho, los estudiantes y cómo afecta todo? En primera, pues que somos seres sociales y necesitamos el contacto humano, queramos o no, con alguien. Pero en estos momentos así la estamos viviendo, con nosotros mismos, ¿no? No hay un contacto más allá de directo que nosotros, más que sea a través de una pantalla y pues estar todo el tiempo frente al Zoom. Ya las presentaciones que me antecedieron pues han manifestado otros tipos, ¿no? Que tenemos también un sentimiento de soledad y de vulnerabilidad. Eso nos está afectando también en esta parte de la pandemia. Viene ahora de que ya se están reactivando las actividades económicas y el salir, y hay gente que tiene miedo de salir, de volver a la escuela. Ya no, hay gente que no quiere abandonar sus hogares, y cómo vamos a trabajar con ello y reintegrarlos a la vida académica, ¿no? Hay un miedo a salir, hay un mundo desconocido donde solamente dentro está lo bueno, lo seguro, lo que conocemos, y afuera es un mundo desconocido. Ya lo comentaban las que me antecedieron, que son mejor calificadas para hablar de este tema. No estamos en condiciones de igualdad de género. Los hombres estamos privilegiados al lado de las mujeres, que les estamos cargando el trabajo no solamente escolar, sino también el laboral y las actividades del cuidado del hogar. Y a esto le agregamos que vivimos en una cultura machista de violencia. Hay mujeres que no pueden estar seguras en sus hogares, que viven con sus agresores. Entonces, desafortunadamente eso ha llegado a nuestras compañeras de la UAM, y pues no pueden estar, no pueden justamente concentrarse en lo que deberían de tener, que su actividad primordial sea el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tener un título en la universidad. ¿Por qué? Porque tienen que lidiar con este tipo de cuestiones que no deberían existir, ¿no? La violencia, el encierro, o sea, de que ahora estamos, se volvió una burbuja para bien y para mal. Nuestros hogares no están adaptados para un trabajo de enseñanza. Hemos tenido que lidiar, vamos aprendiendo. Hay quienes estamos en una situación más privilegiada que otros, que podemos tener internet, una computadora. La universidad ha apoyado a los estudiantes que no lo tienen. Eso es una ventaja de esta universidad, de la UAM.
pero que aún así no estamos en condiciones de igualdad, ¿no? Hay gente que vive en zonas tan remotas que no se han podido conectar, no saben nada de su profesor aquí mismo en la universidad. Entonces, y eso, como ustedes ya las doctoras lo dijeron, genera ansiedad, preocupación. De hecho, fueron las emociones que más se han manifestado en las encuestas. Ahorita las comento cómo está. Más cuestiones de ansiedad. Tenemos un problema más. Muchos de nuestros estudiantes han perdido sus empleos, sus padres se quedan sin trabajo y entonces ya no alcanza para tener para poder estar en la universidad y han decidido abandonarla. En ese sentido, o combinarlo, ¿no? Darle prioridad a poder comer, que conseguir un ingreso fijo, que preocuparnos por la enseñanza remota, y son cuestiones que tenemos que tener aquí presentes para justamente empezar a delinear cómo vamos a mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, no solamente en la universidad, ¿no? Porque sabemos que esto se está viviendo a nivel nacional. Y tenemos también un problema de que los medios no nos están ayudando. Es decir, creo que la única manera en la que no podamos tener ansiedad es desconectarnos completamente de redes sociales, de no prender la televisión, la radio, nada, porque no importa en qué momento encendamos la radio, la tele, salgamos a la calle o las redes sociales, información sobre el coronavirus, ahí está, van aumentando los muertos, van aumentando los contagios, va aumentando todo y no hay como algo que nos permita ser un escaparate, no salir de tanta infodemia, de tanta preocupación y ansiedad que nos está generando el coronavirus en esta cuestión, ¿no? Y bueno, finalmente, pues esto es sentirse asfixiados, de sentirnos de que no estamos viendo una salida y que no tiene por qué ser así, ¿no? Tenemos afortunadamente los servicios de salud mental, de nutrición, de tanatología que nos están ofreciendo aquí en la universidad. Yo invito a mis compañeras y compañeros a usarlos para justamente tener un mejor desempeño de enseñanza-aprendizaje en la medida de lo posible, para que volvamos a que la universidad sea nuestra principal preocupación y no otros factores, algunos que pueden solucionarse con este apoyo de salud mental, otros, bueno, desafortunadamente no podemos atenderlos en lo inmediato, pero esto sería como mi participación, dejar aquí expuestas este tipo de problemáticas a las cuales estamos viviendo los estudiantes. No voy a repetir varias que ustedes ya compartieron, también mi compañera Gabriela, o sea, no... simplemente de que en estos momentos hay que generar una empatía entre toda la comunidad de nuestra universidad, profesores, trabajadores y alumnos, de que no estamos viviendo las mismas condiciones. Y esto, por ejemplo, este mensaje que comentaba la doctora Iris Rocío, pues lo vemos todos los días en Zoom, en Facebook, de a veces los alumnos no somos empáticos, a veces los profesores no somos empáticos y llegamos a esta situación de violencia que lo único que van a hacer es desincentivarme de estar en un aula virtual o física y pues mejor recurrir a otras cuestiones. Y yo creo que hasta aquí dejaría mi primera participación. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, vamos a comenzar la segunda ronda. El rector Peñalosa tuvo que acudir a otra cita también muy importante. Me pidió que les agradeciera sus intervenciones y que les mandaba un fuerte abrazo a la distancia a todos. Bueno, seguimos con nuestra segunda ronda de comentarios adicionales. Recuerden que tenemos ahora 5 minutos para luego poder dar paso a las preguntas que nos parece que son muy importantes que nos haga la comunidad. Así que los que nos están viendo del otro lado de la pantalla, no se les olvide enviar a través de Facebook o de las redes sociales con las que se disponga para comentarnos o para plantearnos algunas preguntas que les inquieten en el tema de salud mental y aprendizaje remoto. Bueno, le damos la palabra a la maestra Angelina Romero Herrera. No se escucha, maestra. Otra vez se quedó sin... No la escuchamos otra vez. Con el cursor adentro.
se vaya al micrófono para que lo libere, que le dé clic al micrófono. Dele clic al micrófono, maestra. Ay, no, otra vez, ya lo había logrado. A ver, ¿ya? Ahí, perfecto. Sí, es que cuando empecé a compartir la pantalla ya tenía el micrófono apagado y me tuve que salir. Sí, a ver, rápidamente. Ok. Justamente retomando un poco lo que estaban ustedes comentando, lo que amablemente nos compartieron los estudiantes y las colegas que también presentaron. Bueno, ¿qué hacer ante esta situación? Yo les decía, y desde la parte neuropsicofisiológica yo les compartía, pues todo lo que hay, un sistema de alerta en el cerebro, y que eso nos provoca y nos desencadena una serie de reacciones psicofisiológicas, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, por un lado necesitamos desactivar este sistema de alerta que yo les mencionaba a partir de una serie de acciones que podemos ir realizando para activar lo que nosotros le llamamos el sistema nervioso parasimpático, que este sistema es importante activarlo para contrarrestar este sistema de alerta y que podamos tener una sensación de mayor bienestar corporal, ¿sí? El papel del docente en este sentido será fundamental. ¿Por qué? Porque los docentes, a partir de la escucha, a partir del acompañamiento, a partir de mostrar interés por el otro y a partir de su flexibilidad, le permitirá también al estudiante sentirse acobijado. Una persona que se siente acobijada, una persona que se siente escuchada, una persona que siente que es visible para otra persona, ¿sí? De manera, si no automática, pero sí trae consigo una sensación de mayor seguridad en su contexto, y eso ayuda justamente a contrarrestar los efectos de este sistema nervioso simpático y ayuda también a que las personas puedan sentirse en otro contexto. Aquí me parece fundamental reconocer y observar que ni docentes ni estudiantes pidieron trabajar o inscribirse en una modalidad a distancia. El coronavirus, la pandemia nos ha obligado a ello. Por ello será muy importante que si en algún momento algunas personas, los docentes detectan dentro de sus estudiantes que hay problemas de irritabilidad, de ansiedad, de angustia, de depresión, etcétera, si bien no son los expertos, me parece que sí tienen un voto de calidad para con sus estudiantes, ¿sí? Poderles recomendar algún ejercicio de respiración diafragmática, algún ejercicio de escritura, escucharles, recomendarles meditación, que hagan yoga, ejercicio y sobre todo el restablecimiento de las redes de apoyo. Lo que mencionaba el estudiante es muy importante, ¿no? O sea, como jóvenes, como personas sociables, necesitamos el contacto con otras personas, y no poder estar con ellas nos hace sentir esta sensación de encierro y de aislamiento. Muy importante recordar que esta pandemia nos ha obligado a tener un aislamiento social, pero eso no significa que tenga yo que tener un distanciamiento emocional. Y será muy importante volver a contactar a la amiga, al amigo, al grupo de cuates, aunque sea por las redes sociales, aunque sea por Zoom, porque eso será la manera en la que podamos sentir de nuevo tener ese contacto con la otra persona, ¿sí? En cuanto a las actividades personales, es muy importante el establecimiento de rutinas, tener horarios para el desayuno, la comida, la cena, alimentarse sanamente, la higiene de sueño, tener espacios de esparcimiento, de ocio, eso es súper importante, ¿sí? Y sobre todo les quisiera compartir un video que hizo una de mis colegas, dura 1 minuto únicamente, pero que para mí es muy importante porque habla justamente de esta parte de poder, justo del papel del docente, ¿no? Esta sensibilidad que podemos tener hacia con ellos. Lo hizo la doctora Rosa María Nashiki Angulo. Un minuto.
Bueno, muy bien. Con eso me gustaría terminar mi participación porque me parece que el video lo muestra todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angelina. Ahora le damos la palabra a la doctora Alicia Saldívar. Por favor, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues creo que tenemos un panorama bastante amplio y bastante complejo. Les quisiera compartir esa última diapositiva que se me coló hace rato, porque además de las recomendaciones, y volveré sobre ellas, sí quisiera decir que pues tampoco todo es tan negativo como de pronto parece, ¿no? Considero que la pandemia en efecto ha trastocado de manera importante nuestras vidas y ha tenido afectaciones fuertes, pero también es una oportunidad para recuperar aspectos positivos de nuestra vida, ¿no? Entonces, algunos posibles beneficios de la educación remota que yo pude identificar tienen que ver con, primero, que propicia un aprendizaje motivante. Y ahí considero que las docentes y los docentes tenemos un reto porque también tenemos que movernos y salir de nuestra zona de confort. Tenemos muchas quejas de estudiantes de que algunos de nuestros colegas, algunas de nuestras colegas, pues se dedican a mandar archivos en PDF de libros completos que quieren reseñados o sintetizados en 2 días, y entonces pues eso hace no solo poco entretenida la actividad, sino terriblemente abrumadora para quien la tiene que realizar. Creo también que es una oportunidad para darle un uso positivo y constructivo al Internet. Teníamos esta sensación de que las redes sociales, de que lo que encontramos en Internet nos estaba llevando a una especie de hoyo negro y que todo lo que surgiera de ahí iba a ser negativo. Considero que no, que probablemente este es un momento justo para darle la vuelta a esa percepción y enseñar a nuestras nuevas generaciones o sensibilizarlas para que hagan un uso más razonable de esos recursos. La flexibilidad para trabajar, sí, siempre y cuando no seamos ese docente o esa docente que quiere conectados 4 horas al día a sus grupos en Zoom, etcétera. Tenemos que ser más creativos en ese sentido. Y probablemente desarrollaremos una inteligencia colectiva, y para nosotros, para nosotras como docentes también implica pasar de ser expositores, que era como nuestro rol tradicional, a ser mediadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y creo que eso a la larga podría traer ventajas para nosotros. Para las alumnas y los alumnos, desde luego, también les dará mayor independencia y mayor posibilidad de tener las riendas de la construcción de su propio conocimiento. Pero también quisiera comentar que la educación remota, si bien nos cayó como balde de agua fría a la mayoría de las personas, pues es una opción para continuar. No es la ideal, desde luego, pero es una opción para continuar. Todas las críticas que yo escuché de que por qué la UAM había elegido este camino, yo siempre pregunté, bueno, ¿y cuál es la alternativa? O sea, si no nos vamos a la educación remota, ¿cuál es la alternativa? No podemos volver a los salones de clases, eso es un hecho. Entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos esperando 6 meses, 1 año o qué pasa? Y a pesar de todo, es una opción que bien manejada podría ayudarnos a preservar la salud mental. Yo no puedo, no me imagino a nuestra comunidad de estudiantes inactivas o inactivos durante 6 meses o lo que dure este confinamiento. Pues el tema ahora es que la universidad tiene también, y nosotros como docentes tenemos algunos retos. Ya se mencionó el tema de la violencia, que en efecto se ha incrementado, y yo ahí quisiera también como regresar a la idea de
promover los servicios que tiene la universidad. Ya varias de nuestras unidades cuentan con unidades de género para atender este tipo de situaciones. Entonces, sí es cierto que a través de la comunicación virtual o en redes sociales se está incrementando la violencia, pero habría que intervenir y habría que ser mucho más agresivos en la promoción de estos servicios. Otro tema que me parece relevante es que tomando como referente la información que nos compartió Daniel, creo que es muy importante monitorear el estado anímico de nuestra comunidad, tanto de docentes como de alumnos y alumnas, porque una cosa es preguntarles una vez por ahí cómo te sientes y otra darle seguimiento a esta situación y a esta condición para tratar de prevenir los impactos futuros más fuertes, ¿no? Y ahí de nuevo nuestras unidades y la Rectoría General cuentan con algunos recursos y algunos espacios que tenemos que aprovechar mejor y que tenemos que difundir. Para el manejo de emociones, sí, y para el manejo del estrés, porque tampoco quisiera que se malentienda con que el estrés es una cosa necesariamente negativa. Lo es cuando nos sobrepasa. El estrés es una reacción natural de los organismos a las amenazas del ambiente y es lo que hace que nos protejamos. Pensemos como comunidad cómo reactivar estas redes sociales y todos los recursos que sí tenemos como comunidad para hacerle frente a esta situación inédita, a esta situación de incertidumbre y a esta situación estresante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Saldívar. Bueno, le damos la palabra a la doctora Iris. Sí, muchas gracias. Bueno, yo intentaré ser muy breve. Simplemente, pues yo no soy experta en el tema de salud mental, simplemente quizás abordar mi experiencia personal. Veo de quienes sí efectivamente son expertas que en lo personal sí tomé varias cuestiones que intuitivamente dije, creo que por ahí eso es lo que me va a salvar y va a salvar a mi familia, ¿no? Creo que la disciplina, el levantarse a una hora determinada, no quedarse en cama, como a veces sucede con mis estudiantes, a quienes me toca verlos, abrir la pantalla y verlos en la cama, ¿no? Yo creo que eso son cuestiones fundamentales que fortalecen la resiliencia. Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad, ¿no? Pues comer a las mismas horas, tomar descanso. Yo a las 8 de la noche digo es descanso y es el recreo y con mi familia me reúno a jugar, a hacer algún pasatiempo, mirar la televisión, reunirnos con la familia por vía remota, ¿no? Entonces, esta cuestión. La otra en el ámbito del trabajo, creo que también tiene que ver mucho con la responsabilidad. Con la responsabilidad de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Creo que todas y todos acá llegamos a la misma conclusión, ¿no? O sea, tenemos que responsabilizarnos de nuestras emociones. Entonces, no podemos bajo el pretexto de que, bueno, yo como profesora también tengo mis problemas y entonces puedo maltratar a mis estudiantes. Yo creo que no se vale, ¿no? Yo creo que no es correcto. Entonces, necesitamos ser empáticos, empáticas. Muchos de nosotros estamos en una situación de privilegio, como bien lo dijo Daniel. Muchos de nosotros tenemos un sueldo seguro, que eso ya facilita, ¿no? Aligera muchísimo la atención. Entonces, cae en nosotros una enorme responsabilidad de ser empáticos, empáticas, y si no podemos, buscar ayuda, ¿no? Ayuda profesional. La institución afortunadamente brinda mecanismos para poder obtener esta ayuda profesional, y si no, yo he visto de verdad muchísimas acciones solidarias, sororas, por parte de psicólogas, psicólogos, atendiendo con costos muy reducidos o inclusive gratuitamente. Yo tengo una prima que es psicóloga que lo hace de manera gratuita.
a personal médico, aclaro, no vaya a ser que ahorita me vayan a escribir y entonces mi prima me va a querer ahorcar, ¿no? Pero sí hay, o sea, sí ha habido como mucha solidaridad. O sea, creo que dentro de esas experiencias muy, muy benéficas que dice la doctora Saldívar, necesitamos tomarlas en consideración. Por ejemplo, otra vez desde mi experiencia, pude inscribirme a un curso en la Universidad del Rosario en Argentina con el máximo profesor en Derecho Penal, ¿no? El doctor Zaffaroni. Eso no lo hubiera podido hacer si no existiera este medio. También pudimos retomar nuestro seminario de estudios de género y violencia contra otras mujeres vía remota. Mantenemos una comunicación muy linda entre quienes integramos y además se han agregado personas, compañeros, compañeras de otras instituciones, lo cual pues es muy satisfactorio, ¿no? Y otra cuestión muy interesante que la doctora Romero hacía mención, estas nuevas formas de enseñanza, ¿no? Yo no había experimentado el trabajo colaborativo, por ejemplo, a través de Google Drive. Entonces, este trimestre, por ejemplo, yo imparto Derecho Penal. Bueno, pues vamos a revisar entre todos mis estudiantes todos los códigos penales del país, inclusive códigos penales extranjeros, ¿no? Entonces, busquemos herramientas, busquemos la manera de fortalecernos y de sobrevivir y de resistir a esto. No tenemos alternativa, ¿no? Y si no podemos, pidamos ayuda. Yo con esto me quedaría. Gracias. Muchas gracias, doctora Iris. Bueno, te dejamos la palabra, Gabriela. Gracias. Bueno, yo finalizaría con la parte, bueno, me gustaría que pudiéramos pensar como en cuáles serían las rutas que se podrían aplicar para garantizar que lo que se está planteando en este conversatorio es prioritario, ¿no? Porque bien sabemos que la salud mental ya está directamente relacionada con los derechos socioeconómicos, emocionales, culturales y salud física en general, ¿no? Y me surge una duda en lo personal, ¿no? ¿Cómo controlas las emociones propias y las de otras personas, ¿no? Básicamente las que están dentro de tu lugar de confinamiento, ¿no? ¿Cómo las podemos identificar? Pues eso más que nada. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, en cuanto termine, Daniel, damos entonces ya vista tu pregunta y se la haremos a nuestros participantes. ¿Sí, Daniel? Sí, así como también en mi primera participación hablé como de todas estas preocupaciones y emociones negativas que está viviendo nuestra comunidad, pues ahora también toca hablar de lo bueno. No todo es oscuro. ¿Qué ha permitido a los estudiantes, todos nuestros compañeros y compañeras esta pandemia? Una mayor convivencia también con sus familias, quienes muchas veces pues no, nada más se ven para desayunar y para cenar. Permitir también oportunidades de desarrollar cursos, habilidades que no se habían podido en estos, sobre todo en las semanas en las que no había actividades universitarias. La modalidad Zoom, si bien es desgastante, digo la modalidad Zoom, pero pues es Meet, Zoom, Hangout, Skype, etcétera, pues ¿qué nos ha permitido? ¿No? Tener espacios como este donde posiblemente interactuamos con personas con las que jamás creímos que podríamos interactuar. O sea, tomamos cursos en otras universidades en el extranjero, nos reunimos con personas para investigaciones que posiblemente nunca los hubiéramos podido visitar físicamente. A las 5 de la tarde podemos tener una reunión con gente de la Ciudad de México, a las 6 de la tarde estamos teniendo una reunión con gente en otro país. Entonces esto también ha sido benéfico para poder seguir aprendiendo. Hemos dedicado tiempo a actividades que dejamos fuera, más allá del ámbito académico, dentro de nuestros mismos hogares, de recreación. Entonces, pues bueno, no todo ha sido tan negativo, también hay su lado positivo y la gente lo vive de las dos formas, ¿no? Vive tanto lo bueno como lo malo y pues bueno, mi invitación final sería de nuevo a que existen los servicios gratuitos de la universidad, cada unidad tiene los propios, hay otros generales,
pues hay que usarlos, son gratuitos, y pues esta es la ventaja, no tenemos que trasladarnos a ningún espacio, los podemos tener vía remota. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahora sí empezamos la tercera parte de este conversatorio. Será un poco contestar las preguntas de nuestra comunidad y bueno, me pareció ver a la maestra Romero tomar apuntes de la pregunta de Gabriela. Sí. Bueno, ¿cómo controlar las emociones propias y las de otras personas y cómo se pueden identificar? Yo creo que desde que somos pequeños la importancia justamente de la educación preescolar es enseñarle a las niñas y niños a identificar las emociones para poderlas autorregular. Si desde pequeñitos y desde niños y niñas nos enseñaron a decir, bueno, es que me parece que eso que estás teniendo es tristeza, me parece que eso que te está ocurriendo es enojo, ¿no? Mira, te veo alegre, etcétera. Desde ahí ya empezamos nosotros a ponerle un lenguaje y una etiqueta a lo que nos está ocurriendo, ¿sí? A veces lo que sucede es que cuando no tuvimos esta experiencia de aprendizaje en estos primeros años de vida, pues carecemos justamente de ese lenguaje corporal, de ese lenguaje emocional. Entonces será muy importante primero la autoescucha, observarme y verme, a ver qué es lo que me está ocurriendo en este momento ante esta situación. ¿Estoy sintiendo tristeza? ¿Estoy sintiendo enojo? ¿Estoy sintiendo nostalgia? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Pues yo creo que la primera parte es podernos mirar, autoobservar, para poder identificar la manera en la que el cuerpo me habla, porque el cuerpo en todo momento me está mandando mensajes, me está hablando. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces lo que yo hago es no escucharlo. Si nosotros hacemos una pausa para podernos escuchar, podremos también identificar qué estoy sintiendo. Y la otra parte es que yo, más que hablar del control de las emociones, a mí me parece que primero es muy importante escuchar que la tristeza, el enojo, el miedo, son emociones como cualquier emoción en el ser humano, que es muy importante escucharla más que callarla y controlarla y hacer que no me está ocurriendo esto. Por el contrario, yo invitaría justamente a la reflexión. Hay mucha gente que dice, es que tengo miedo y no quiero tenerlo. Yo lo que muchas veces les digo es, a ver, el miedo es una emoción que nos ayuda a sobrevivir, a ponernos en una situación de seguridad, ¿sí? Y luego entonces, si no lo escuchamos, nos ponemos en una situación de vulnerabilidad. Más bien escucha tu emoción, escucha tu miedo, para ver de dónde está surgiendo y qué es lo que necesitas hacer en ese sentido, ¿no? El enojo, pues es algo también muy importante de poderlo escuchar, de saber que el enojo lo podemos tener mujeres y hombres, ¿no? Porque es una emoción inherente al ser humano. Sucede que en una sociedad patriarcal, pues se les permite sentir enojo a los hombres y tristeza a las mujeres, y las mujeres también podemos poder decir, estoy enojada, tengo derecho a sentir enojo y me está enojando esto y esto. Yo creo que eso es muy importante. Cuando no podemos expresar lo que nos sucede es cuando justamente la emoción se nos va de las manos. Cuando yo puedo escuchar mi emoción, entonces puedo poner una pausa y poder decir, a ver, este es el momento adecuado para poder dialogar sobre esto que estoy sintiendo con esa persona, ¿no? O a lo mejor lo más indicado es decir, bueno, creo que está muy mal, necesito ponerme yo en una situación de seguridad, necesito también respirar profundamente, meter el aire, retenerlo, sacarlo poco a poco, porque eso me permitirá, por un lado, saber de qué manera puedo actuar de manera más conveniente, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante ponerle nombre a lo que estoy sintiendo, escucharme y a partir de eso, bueno, poder saber qué pauto seguir para poder observar y resolver esta situación. Gracias. Para la doctora Saldívar, ¿cómo detectar riesgos de salud mental y cómo dar acompañamiento a los alumnos que puedan estar en ese riesgo? Bueno, yo retomaría un poco lo que acaba de decir la doctora Romero. En efecto, la educación emocional que tenemos en este país es bastante penosa porque generalmente la recibimos de las telenovelas o de las series de televisión, pero no tenemos
ni en las familias, ni en los programas escolares, un espacio en el que hablar precisamente de esas cuestiones, ¿no? Yo agregaría lo que acaba de decir la doctora Romero, que hay que validar las emociones de nosotros y también las de los otros. Se vale estar enojado, se vale estar triste. Por algo esas emociones vienen en el repertorio básico con el que nacemos, ¿no? Pero lo que no se vale es dañar a otras personas o dejar que nos dañen con esas emociones. Ciertamente las situaciones de riesgo a veces no son tan claras o tan visibles, pero pienso en las situaciones de violencia dentro de la familia, ¿no? Para empezar, hemos normalizado la violencia. La violencia es una manera en la que interactuamos y en la que nos relacionamos. Eso no debería ser normal, ¿no? Y en efecto, se habló de la educación preescolar, donde rara vez hablamos con nuestros niños, con nuestras niñas, de ponerse a salvo cuando se sienten en riesgo. También somos organismos biológicos y percibimos cuando nos encontramos en una situación de riesgo, pero tendemos a no hacerle caso, ¿no? Ay, bueno, sí, ya está medio enojado y ya dio un puñetazo en la pared, pero no creo que se atreva. No, claro que se va a atrever. Le pegó a la pared porque a la que le quiere dar un golpe es a otra persona, ¿no? Cuando identificamos esas situaciones tenemos que estar listos o listas también como para eso, para actuar porque algo no nos está haciendo sentir bien. O sea, no nos comemos algo que sabe mal, pues no deberíamos aceptar una situación que intuitivamente pensamos que es riesgosa. Y en todo caso, yo pensaría que hay que tener a mano nuestros recursos de apoyo personales, pero también los sociales y los institucionales. Insisto, al menos UAM Iztapalapa cuenta con algunas oficinas o con unas instancias que nos pueden ayudar a manejar esto. Las unidades de género en las unidades han venido a hacer una diferencia en muchos sentidos. Están sobrepasadas siempre. Es impresionante la cantidad de temas que tenemos por atender. Entonces, pero no es lo único, ¿no? La clínica del sueño. O sea, si ya me siento muy mal porque no he dormido 3 días y tengo los ojos súper hinchados o qué sé yo, pues necesito ayuda, ¿no? Y pedir ayuda se vale, y qué mejor que aprovechar los recursos de nuestra institución para hacerlo. Muchas gracias. Gracias, doctora. La doctora Iris, ¿cómo se combina la labor docente en línea con las responsabilidades domésticas cuando se invaden espacios y tiempos? Pues yo creo que es otra vez, se me ocurre que tiene que ver otra vez con esa disciplina, ¿no? Y con romper los estereotipos de género, porque si en casa convivimos con hombres y mujeres, yo creo que los hombres tienen que entender que todas las personas que vivimos en casa debemos de colaborar, ¿no? No es posible que sigamos con pensamientos del medioevo. Y, por ejemplo, en mi caso, yo vivo con mi madre y con mi hija. Entonces, hemos encontrado una manera muy, muy ágil de colaborar todas en el trabajo. Ha habido mucha sororidad, mucha comprensión. Sabemos que tenemos que mantener limpia, extremadamente limpia el lugar en donde vivimos. Entonces, creo que, pero tiene que ver con esa disciplina y con esa organización y con esa responsabilidad que tenemos. Entonces, bueno, pues sí, con esa disciplina yo que doy clases los jueves, ¿no? Miércoles y jueves en Zoom, pues ya saben mi familia que no voy a hacer el trabajo doméstico. Entonces, creo que también ahí hay otro tema, el tema de la comunicación, ¿no? Aunque pareciera muy obvio, ya sabemos que este sistema patriarcal, pues hace que hay hasta memes, ¿no? Que dicen, pues me hubieras pedido, ¿no? Que te ayudara.
cuando pues eso es lo que necesitamos cambiar, estas formas de relacionarnos, necesitamos hacernos responsable cada quien de lo que hay que hacer en la casa, porque todos dormimos en una cama, todos entonces, bueno, pues necesitamos participar, colaborar todos en este trabajo doméstico, darnos cuenta, ser muy sensibles, ¿no?, de cómo se les ha cargado la mano a las mujeres y necesitamos participar todos. Esa sería mi respuesta. Gracias, doctora. Para la maestra Romero, ¿cómo va infiriendo esta situación de ansiedad, de angustia, de depresión que se están viviendo día a día con los procesos de enseñanza-aprendizaje? Bueno, lo comentaba ya también en la presentación que hice. Cuando una persona está angustiada, con depresión, con ansiedad, lo que menos va a hacer es pues pensar de manera lógica, ¿no? Yo les explicaba esta parte del sistema nervioso porque me parece que era también muy importante observar cómo desde una parte cognitiva el cerebro nos está ayudando para poder preservar la vida, para poder preservar la supervivencia de la especie, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer justamente ante una situación de alarma, de peligro, de violencia, es que el cerebro va a empezar a preservar las cuestiones viscerales, ¿sí? Entonces, todo el oxígeno que llega al cerebro se va a invertir justamente para que el corazón siga latiendo, para que el estómago siga funcionando y demás. Y el resto va a llegar después a la corteza prefrontal. Hay que recordar que la corteza prefrontal es donde tenemos y vamos desarrollando las acciones metacognitivas, donde podemos tener esta capacidad de juicio, de raciocinio, de pensamiento lógico, matemático, de recuperar conocimientos previos para ejecutar una tarea en particular. Entonces, si tenemos estas situaciones de angustia, de ansiedad, de estrés elevado y demás que nos está sobrepasando, entonces mi cerebro no va a ser capaz de pensar de la misma manera porque está ocupado en preservar la vida del individuo. Luego, entonces, las reacciones metacognitivas pues van a quedar en un segundo plano. Cuando yo les mencionaba, bueno, es muy importante de pronto, bueno, hacer un alto, detenerse y respirar, porque el respirar me va a permitir justamente volver a mí misma. Respirar de manera consciente, respirar de manera paulatina me va a permitir justamente mandarle esas señales al sistema nervioso autónomo y decirle, a ver, calma, ¿no? Esta situación puedes controlarla o esta situación efectivamente no la puedes controlar, pero necesitas ponerte en una situación de seguridad. Y ya posteriormente, bueno, ya podré yo recordar y utilizar las cuestiones ejecutivas. Todo esto, pues, tiene y está estrechamente relacionado con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para que un estudiante o un docente pueda llegar a dar su clase, un estudiante pueda llegar y tomarla, o realizar una serie de actividades que se nos están solicitando, necesitamos forzosamente tener activa esta parte de la corteza prefrontal, que no es posible si estamos en una situación de esta naturaleza, ¿no? El respirar profundamente nos va a ayudar, por un lado, poder decir, a ver, calma, estás frente a un examen, tu vida en este momento no está en peligro, bueno, pues entonces ya podré yo justamente recuperar estos conocimientos previos que tengo para poder desempeñar esta tarea. Y eso se observa muy fácilmente, sobre todo cuando somos estudiantes y estamos, ya viene el examen, tengo que pasarlo. Yo recuerdo que lo estudié, sin embargo, no recuerdo en este momento cuál es la respuesta porque estoy con mucha angustia, con mucha ansiedad y resulta que digo, bueno, ya ni modo, ya lo voy a entregar, lo entrego y cuando salgo del salón de clases digo, ya me acordé cuál era la respuesta correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en ese momento de entregar el examen me relajo, digo, bueno, ya hice lo que pude hacer y en ese momento, bueno, esa parte de la corteza prefrontal se vuelve a activar porque se ha desactivado este sistema de alarma. Muchas gracias. Para la doctora Saldívar, y eso también ya es lo personal, ¿cómo detectar en los alumnos que todos tenemos problemas, pero hay algunos alumnos que efectivamente te comentan de manera personal
a través del WhatsApp, sobre todo, que se sienten ahogados, se sienten con ansiedad, todos los problemas que involucra su casa, de que parte de su economía se está viendo afectada por los problemas de desempleo de su familia, y cómo apoyarlos e incentivarlos a continuar, a que no dejen no solo esa OEA, sino en general no dejen de estudiar su licenciatura. Sí, bueno, considero que principalmente siendo empáticas y empáticos, ¿no? A mí me ha ocurrido que me dicen, tenemos una sesión con el grupo y me dicen, ¿puedo hablar al final con usted? Y entonces saco a todos de la sala en Zoom y me quedo solo con esa persona. Y generalmente aprovechan ese momento justo para plantear estas preocupaciones o estas situaciones. No necesariamente tenemos que tener todas las respuestas nosotras o nosotros, ¿no? Porque también pues, nos sobrepasan todas las situaciones. Pero sí podemos abrirles el espacio para platicar y pensar si tenemos una manera de canalizarles para ayudarles en esa situación o si de verdad hay alguna manera en que podamos apoyar más. Ya nos ha ocurrido que quieren abandonar porque la familia se quedó sin trabajo. Bueno, ¿qué pasa si hablamos con un conjunto de amigos, 5 amigos, 3 amigos, y les decimos, oigan, tengo un alumno o una alumna con esta situación? Le echamos una mano, o sea, no se trata de resolverles la vida, pero sí de darles una muestra de interés, de preocupación, de empatía, que no somos indiferentes ante lo que les está ocurriendo, ¿no? O pensar si sabemos de algún espacio donde puedan desarrollar alguna clase de trabajo o si nosotros podemos pagarles por algún apoyo que nos puedan dar. O sea, soluciones creo que hay muchísimas. El tema es tener la disposición y, repito, esta capacidad de empatía para que se nos acerquen y para que podamos darles alguna opción de salida, aunque no necesariamente sea la final a esa situación o esa condición. Les quería platicar que en la UAM Iztapalapa, un conjunto de 15 profesoras y profesores, a invitación del rector, hemos estado trabajando en un conjunto de recomendaciones para las docentes y los docentes para este periodo. Si hay espacio, después les puedo mostrar 3, pero una de las cosas en las que hacemos énfasis es precisamente ser empáticos, ser flexibles, y si nosotros necesitamos ayuda también, pues solicitarla, ¿no? Pero no mostrar indiferencia, no decir, bueno, pues como no es mi problema y yo no lo puedo resolver, acude a otro lugar, ¿no? Sino sí hacer como esa, entender que todas y todos estamos en una situación difícil y que no la estamos pasando de lo mejor, pero hay gente que lo pasa peor que nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abrir espacios de solución a estas problemáticas? En este sentido, tengo una pregunta de un profesor. ¿Qué dinámicas en cursos remotos se recomiendan para desactivar estados de ansiedad en los alumnos? De un profesor de Coajimalpa. Bueno, en ese aspecto no soy tan experta, soy psicóloga social, pero ejercicios de respiración ayudan muchísimo a bajar la ansiedad. Yo conozco uno que es muy básico, de taparse un orificio de la nariz y respirar lento con el otro lado y después cambiar y demás. Nos ayuda a oxigenar el cerebro y hacer como esta reactivación de la que nos hablaba la doctora Romero, porque sí, o sea, a veces uno llega a un punto donde no hay salida, ¿no? Y respirar y pensarse lo mejor, distraerse. Hemos recomendado muchas cosas. Yo recomiendo escribir, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo te sientes? Y a lo mejor no se lo puedes platicar a alguien. Bueno, saca una hoja de papel o un cuaderno y ponte a escribir y expresa, y ustedes se van a dar cuenta que en la medida en que uno va volcando esas emociones o esas sensaciones en el papel, se va uno relajando y se va tranquilizando, ¿no? Entonces, en una sesión, yo les pediría que cerraran los ojos, que respiraran, a lo mejor les pongo un poquito de música,
como para ir bajando esa sensación desagradable, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, una pregunta así muy breve para la doctora Santillán y después volvemos con los alumnos también para que nos den su opinión de todo lo que se ha reflexionado por aquí. ¿La violencia de género es exclusivo de hombres o mujeres o también en el sentido de que las mujeres abusan de los hombres y cómo paliar esto con el confinamiento? No, bueno, a ver, la violencia de manera general va para todos lados, pero cuando vamos profundizando en la teoría de género, nos damos cuenta que cuando hablamos de violencia de género, estamos haciendo referencia a una violencia que es estructural, es decir, las estructuras sociales, políticas, económicas en las que vivimos van orientadas todas a que el sujeto masculino se conciba como el sujeto del poder, ¿no? Y entonces hay una opresión de este sujeto masculino hacia el sujeto femenino. Entonces, la violencia existe, no hay duda. Inclusive, fíjense, puede ser que sea también violencia de género cuando es un hombre contra un hombre, porque se da, o las violaciones, por ejemplo, que es un tema que yo siempre les pido a mis estudiantes de diversos niveles que hagan investigación. Creo que hay mucho que hablar sobre la violencia sexual que viven los niños varones. Hay un diagnóstico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de hace 3 años más o menos, en los que participé en la redacción de la cuestión jurídica, pero la colega que trabajó el tema encontró algo muy interesante, y es que son los niños varones quienes viven mayor violencia sexual en sus casas. Entonces creo que ahí falta muchísimo que explorar. Entonces hay que identificar, yo creo que hay que, esto que dice que abusa, o sea, no hay duda, también hay mujeres que puede ser que abusen, que malinterpreten la idea del empoderamiento, pero que, insisto, yo creo que necesitamos responsabilizarnos, necesitamos darnos cuenta de cómo nos relacionamos. Otra cuestión que es interesante, miren, por cuestiones de género, también los hombres de manera general, no en todos los casos, pero de manera general tienen muchos más recursos para poder afrontar una situación de violencia. Mientras que la estrategia del violento respecto a las mujeres es dejarlas sin ninguna posibilidad de salir de ese espacio de violencia, porque ya les prohibieron, o sea, ya no pueden ver a sus amistades, a sus familiares, ya les dijeron que son unas buenas para nada, entonces no salen a trabajar, no tienen recurso alguno, tienen la autoestima hasta abajo, ¿no? Las crean como seres vulnerables, a diferencia, y entonces, bueno, se quedan, ¿no? Porque además está la indefensión aprendida, y entonces mejor me quedo aquí, ¿no? Porque si intento salirme, me va a ir peor, me va a matar. En cambio, los hombres, y eso lo explican quienes trabajan el tema de amor romántico, los hombres puede ser que toleren una, puede ser que toleren 2, pero la tercera dice, adiós, ahí te quedas. Y salen. O sea, los riesgos que viven los hombres respecto a la violencia que pueden ejercer las mujeres contra ellos es muy distinta, ¿no? Entonces, les invito a que estudien temas de género, que estudien la teoría feminista para poder entender esto de lo que estamos hablando y de lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Bueno, nos quedan unos pocos minutos ya para ir cerrando, pero sí nos gustaría saber un poco las opiniones de los dos alumnos. No sé, Gabriela, si tienes algo que decir sobre toda la comunidad de alumnos que también nos está siguiendo.
No, pues me pareció muy importante que se tocaran este tipo de temas y nuevamente agradecer. Nada más me llegó una pregunta. Ajá, no sé si me la pudieran resolver alguno de ustedes rapidísimo. Y es, ay, ¿cómo me dijeron? Ay, la apunté por acá. ¿Cómo prevenir la violencia por miedo al contagio? O sea, bueno, yo le pregunté a esta chica que a qué se refería y me dice que por el bombardeo de información que hubo a inicio de lo que es la pandemia y el amarillismo a la que ésta se prestaba. Sí, doctora Romero. Gracias. No le escuchamos, maestro. Ahora sí. Sí, yo creo que es muy importante concientizarnos todas y todos, ¿no? El trabajo de que se puede hacer también a nivel de difusión. Bien, yo les platico que en mi familia hubieron casos de COVID, ajá, y que de pronto se decía, no, o sea, esto no va a ocurrir, esto es un invento del gobierno, lo que sea. Después nos fuimos como al otro extremo, al pánico extremo, ¿no? Y de pronto, bueno, también como en todo ese bombardeo de información, todo el miedo, la ansiedad, el terror que se ocurre alrededor de ello. Yo creo que es muy importante no caer sobre todo en el amarillismo, en la bulimia informativa, ¿no? Donde que es estar escuchando día, tarde y noche sobre COVID es impresionante. Y que desde el miedo y desde el terror actuamos justamente con esta violencia y esa discriminación. Pues yo creo que es bien importante, por un lado, ser conscientes de que este virus nos puede tocar a todas y todos. No estamos exentos, no somos ni la Mujer Maravilla, ni Superman, o sea, no tenemos un blindaje especial para que eso no me ocurra. Lo más importante, sobre todo, yo creo que es estar conscientes de que todos somos seres humanos y que merecemos justamente ese respeto y ser empáticos con el otro, porque no sabemos qué batallas se están librando dentro de las familias. Entonces yo creo que la empatía, la comunicación, el interés por el otro es muy importante en estos momentos. Muchas gracias. Y Daniel, por último, ¿tienes algo que comentarnos? No, yo que justamente, de nuevo la invitación de que se sigan hablando de este tipo de temas, son muy importantes para todas y todos, son muy necesarios, mejor dicho, y que no, a veces cuesta un poco identificarlos por nosotras mismos, que si estoy viviendo ansiedad, preocupación o algo como ahora lo comenta la doctora Iris, ¿no? La cuestión del género, y que muchas veces también cuesta identificar el machismo de hombres hacia hombres, y cómo es nuestro papel en esto. Aquí pues va a sonar a comercial, pero aprovechando que tenemos las unidades de género ya en varias unidades, por ejemplo, Coajimalpa hace grupos de reflexión de mujeres para mujeres y de hombres para hombres. Yo los considero muy importantes porque nos ayudan también a esta parte de la salud mental y de temas que a veces, como ya tenemos tan interiorizados, no nos damos cuenta, ¿no? Como ahora lo que salió en este foro de pues salud, de las actividades del hogar, la romantización del exceso de trabajo, esto de querer sobrecargarnos de conferencias de Zoom y cosas por el estilo, noviazgo, la violencia en el noviazgo, cosas así, que no deberían pasar y que justamente invitan a reflexionar para mejorar nuestra salud mental a través, ¿no? de las cuestiones de género. Yo les invito porque no es solamente para la comunidad Coajimalpa, es abierto a toda la comunidad, entonces es comercial, pero ayuda a la salud mental. Hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a terminar prácticamente a las 3 de la tarde, como estaba previsto. Agradecerle al doctor Manuel Rodríguez Viqueira la oportunidad de poder moderar y la coordinación y toda la idea que surgió para el desarrollo de este webinar, que me parece que pues, es muy importante para toda la comunidad universitaria. Esperemos que nos hayan visto allende las unidades de la UAM, sino de otras universidades, porque me parece que los temas aquí tocados han sido relevantes y efectivamente, como dice Daniel, esto da para mucho más y esperemos que se continúe en esta línea. Reitero a nombre de la UAM nuestro agradecimiento por haber participado a la doctora Saldívar, a la doctora Santillana, a la maestra Romero, a Gabriela, a Daniel y a todo el staff que hace posible que se pueda transmitir a través de redes sociales. Y muchas gracias a todos ustedes. Que tengan una buena comida. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Adiós, gracias. gracias. Gracias.